Hola amigos, qué alegría poder volver a encontrarnos en esta segunda temporada de la serie Cristonautas, donde estamos abordando especialmente el Nuevo Testamento y la figura de Jesús. Es decir, sí somos cristonautas porque estamos navegando en Cristo. Como siempre, nos acompaña nuestro querido amigo, el Padre Hernán Pereda. Padre Hernán, gracias por tu tiempo tan valioso. Qué alegría encontrarte. Qué alegría porque estamos hablando del Evangelio. Y vuelve la idea de nuestro querido Papa Francisco, que habla de la alegría de creer, de la alegría del Evangelio, porque estas cosas causan alegría. Cuando uno las penetra, se va dando cuenta, aunque no es sino una aproximación lo que podemos hacer en tan poco tiempo, pero por lo menos esta alegría está presente. Padre Hernán, hoy quisiera que conversáramos sobre una figura en torno a la persona de Jesús que es el precursor, Juan el Bautista. Pero me gustaría que lo hiciéramos como lo hemos hecho en los capítulos anteriores. Comencemos con un texto bíblico que nos ayude también a orar, porque todo texto bíblico nos ayuda a orar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y aquí lo tengo y en este caso nos va preparando a una gran pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es cada uno? Sí. Nos preguntaremos en su momento y será crucial quién es Jesucristo. Pero antes, el Evangelio de San Juan nos dice quién es el Bautista. ¿Es esto lo que voy a leer ahora? Y lo escuchamos como lo que sería un aparente relato, pero es una revelación al mismo tiempo. Dice, ¿de dónde vamos a leer? ¿De qué evangelio vamos a leer? De San Juan. El evangelio de San Juan. En el capítulo 1, versículo 19, dice así: este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco. Respondió, y ellos insistieron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor. Perdón, Padre Hernán, él se identifica simplemente con un verbo. Yo soy una voz que grita en el desierto. Este es el mensaje de nuestro rato inicial de oración. Yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor. Ojalá nosotros primero y los que nos escuchan quieran allanar el camino del Señor. Allanar significa hacerlo más transitable. Allanar significa poder movernos en él. Padre Hernán, Juan el Bautista, si bien me estoy acordando, es hijo de un gran personaje que aparece en el Evangelio de Lucas. Tal cual. ¿Qué tal hijo era él? Ya nos hemos referido a él y a su padre, Zacarías, que vivirá aquella anunciación que lo dejará mudo. Y su mamá Isabel, la pariente de María, que María fue a ver. Y Juan Bautista es aquel que reconoció a Jesús, estando ambos en los vientres maternos. Saltó de gozo cuando llegó Jesús. Ahora, ¿qué hay que decir de Juan? ¿Cómo era la pregunta? Yo me hago esta pregunta. ¿Juan habría sido un buen hijo para el sacerdote Zacarías? Imagínate. Esperado durante toda la vida, nace de una manera milagrosa,
cuando ya su madre no podía esperar tener hijos, ni su padre por ser anciano. Y llega al mundo finalmente, y se abre la boca y el corazón de Zacarías, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Pero los tiempos pasan. Y Juan va creciendo. Y va creciendo de acuerdo a lo que correspondía. Su padre lo va preparando para ser sacerdote del templo de Jerusalén. A él le correspondía ser sacerdote porque era hijo de sacerdote. Claro. Por lo tanto, de la tribu de Leví. Y debía dedicarse al templo. Ahora te pregunto yo. ¿Se dedicó al templo? ¿Te acuerdas la importancia que hablamos del templo? Sí, claro. ¿Y qué pasará con Juan? Pues no lo he visto nunca en el templo, en los evangelios a Juan. No lo has visto nunca en el templo. Ahí hay un problema. Un problema que no solamente es que no lo has visto en el templo, sino que lo has visto irse hasta el río Jordán y allí ponerse a gritar proféticamente, iba a decir como un energúmeno, allanen los caminos del Señor, conviértanse. Y la gente empieza a acudir a él. Pero, perdón, padre, ¿y esto para el pobre Zacarías no habrá sido un problema? Es que para colmo, dice que se alimentaba con langostas y alimentos silvestres, iba vestido con piel de animales, seguramente que como un Sansón antiguo no se afeitaba jamás, debía tener un aspecto bastante lamentable. Esto ocurría muchas veces con los profetas y se hizo un impresentable. Impresentable para ir al templo. Más aún, en el templo los sacerdotes tenían derecho a comer carnes y alimentos los mejores de los frutos de la tierra que venían a presentar los hebreos, que lo primero que hacían cuando había frutos era llevarlos corriendo al templo para que se alimentaran los sacerdotes. Juan Bautista ni hablar. Rechazó entonces Juan el Bautista todo este mundo, vamos a decir, entre comillas, sacerdotal, del cual pertenece su padre Zacarías y que no acepta participar de ese estilo de sacerdocio. Vaya problema. El tan deseado y el tan querido hijo de la vejez, proclamado y anunciado, hete aquí que se ha convertido en un pobre que va a los desiertos a gritar y que se mirarían papá Zacarías y mamá Isabel diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué hicimos mal, dirían hoy los papás cuando ven un hijo así tan problemático? Pero además los demás sacerdotes del templo, que preguntarían mucho por los hijos, ¿y tu hijo? ¿Dónde anda? Y no sería una pregunta sin mala intención. ¿Qué anda haciendo ese? Diríamos hoy como un hippie, o no sé cómo decir hoy en día. Yo entiendo, esto no está en el Evangelio, pero nunca me lo había planteado, padre. Pobre Zacarías y pobre Isabel, cuando ven que su hijo, que iba a ir obviamente al templo como sacerdote, termina en un desierto sin cuidar su aspecto físico. Yo le hago una pregunta, ¿este aspecto físico y esta apariencia tan fea, podríamos decir, habrá tenido Juan seguidores, discípulos que lo seguían a él también? Así. Cuando digo así significa lleno de discípulos. Corrían a escucharlo. Perdón, padre, si usted nos estuvo hablando en los programas anteriores, toda la importancia que giraba en torno al templo y al culto, ¿por qué acudirían allí al desierto a ver a este Jordán vestido con piel de camello y comiendo langostas?
Y bueno, aquí hay que decir claramente y hay que hablar una vez más de los contextos. La situación en la que se encontraban los judíos en Palestina, me refiero sobre todo al pueblo bajo, a la gran multitud. Era insostenible e insoportable. A ver, estamos hablando y queremos hablar de esto, el texto en el contexto para no hacer pretextos, y ese fue todo el trabajo de nuestro proyecto. ¿Qué contexto había en ese momento con esta gente, con este pueblo, para que diga, está haciéndose insostenible? Estoy diciendo que estaban tocando fondo. No se podía más. Porque hay que decir enseguida que este pueblo hebreo era un pueblo muy despreciado por los romanos, que lo tenían sometido. Ya en el año 70 a.C., Pompeyo había sometido aquellas tierras y entonces allí mismo ellos estaban teniendo que pagar los impuestos al Imperio Romano, como correspondía a todo pueblo sometido. Y esto era realmente una situación caótica, dada la pobreza en la cual estaban. Porque además, ya lo hemos comentado, pero ahora es el momento de insistir, la superestructura del templo hacía que 18.000 entre sacerdotes y levitas, 15 a 18.000, las cifras no las tenemos con precisión, con sus familias, lo cual representaría una población de unas por lo menos 50 o 60.000 personas, debían ser alimentadas por el resto del pueblo, que traían sus diezmos al templo, y que, como dice Joaquín Jeremías, un autor que ha estudiado este contexto, como no alcanzaba, tenían que pagar muchas veces 2 diezmos. Y antes ellos dejaban de comer, el pueblo menudo, con tal de alimentar a sus sacerdotes. Lo cual hacía que era la población que tenía los hijos gorditos, bien alimentados, que no se morían de hambre, y todo esto estaba creando una situación social imposible. Podríamos decir que Juan el Bautista, usemos una palabra moderna, era un revolucionario. En todo caso, un rebelde. Un rebelde. ¿Por qué? He dicho los romanos y he dicho después los sacerdotes del templo. Todos cobraban impuestos. Hoy en día sigo pensando, aun cuando es verdad que algunos datos de Joaquín Jeremías hoy son reestudiados, pero el presupuesto, el dinero contante y sonante con el cual podían contar un hebreo en aquellas épocas, se nos dan unas cifras que pasadas a dinero moderno oscilaba entre 20 y 50 dólares por año. Todo lo demás habían tenido que darlo. La situación de Palestina en el pueblo menudo era caótica. Y realmente nos encontraremos, por lo que sabemos de la vida de Jesús, con muchísima gente enferma. Una de las enfermedades típicas era las enfermedades provenientes de la mala alimentación, o de la insuficiente alimentación, o del mal balance de la alimentación, que provoca enfermedades muy típicas, además de que había muchísimos lisiados, había otros que eran los leprosos, ese tipo de población que estaba en grandísima parte enferma. De manera que no solamente eran pobres, sino que además eran enfermos, y enfermos a causa de la pobreza que engendra enfermedades. Y entonces, claro, la superestructura del templo se hacía insoportable. Padre, pero a Juan lo conocemos por un atributo y decimos que es Juan el Bautista. Ya. ¿Por qué bautizaba Juan? Y bautizaba a esta gente que lo seguía. Lo sumergía en el río Jordán, eso significa el bautismo, pero ¿por qué lo hacía? Otro escándalo, problema. ¿Qué es esto del bautismo? Sí, nosotros decimos hoy en día, significa el paso del Mar Rojo y el paso por el Jordán, justamente ahí donde él estaba bautizando. Cuando llegaron del Éxodo,
trayéndolos, y eso fue un pasar por las aguas, pero ahora este hombre le está dando un significado completamente nuevo. Es lo que se llama un rito de iniciación. Estamos hablando de un rito inicial de una nueva manera de servir a Dios. Una nueva manera de servir a Dios. Es decir, bautizarse en ese momento sería como una especie de ruptura, podríamos decir esa palabra ruptura, con esa estructura del templo y esa estructura del imperio que gobernaba. Pero más allá todavía, ¿cuál era el rito iniciático de los hebreos? ¿Te acuerdas? La circuncisión. La circuncisión. Y era solo para los hombres. Era solo para los hombres. ¿Y ahora qué pasa? Juan no habla de circuncisión. Y papá Zacarías y mi mamá Isabel decían, ¿y de dónde está sacando esas cosas? ¿Qué está diciendo? Padre, ¿y de dónde sacaba esas cosas Juan el Bautista? Yo me lo pregunto, ¿de dónde lo sacó? Porque era profeta y más que profeta. Eso lo dice Jesús. Lo dirá Jesús. Y lo dirá Jesús porque hay una nueva manera de introducirse. Esto, ya me estoy adelantando, se va a presentar con San Pablo de una manera ya definitiva, cuando no exigirá más la circuncisión, que se siguió practicando durante toda la vida pública de Cristo y durante unos cuantos años más. Pero no sé si o si llegamos a plantear el problema que está suscitando Juan Bautista. Una nueva manera de servir a Dios, dice. Pero, a ver, entre la gente que iba a ver a Juan, aparece Jesús. Si Jesús es Dios, ¿necesitaba bautizarse? No, evidentemente que no, pero sí necesitaba corroborar que aceptaba lo que estaba haciendo Juan Bautista, lo cual complicaba todavía mucho más las cosas, o las complicará después en la reflexión, porque estas cosas ahora ocurren y en lo inmediato la gente no se da cuenta de las consecuencias, pero cuando las van pensando más en serio dicen, esto no va, esto no funciona, esto no puede ser de Dios. Y así es como nos encontraremos que hay un elemento más para tener en cuenta. Y es que la predicación de Juan Bautista se hizo extraordinariamente atractiva. ¿Por qué? A causa de la corrupción que existía, a causa de los problemas sociales, a causa del tocar fondo del pueblo hebreo. Y entonces nos encontraremos con que Juan traerá una predicación violenta. Y esto sí que es importante. Y es un elemento que quedará descartado, pero que inicialmente tenía su sentido. Tú sabes que cuando en los pueblos la gente no puede más, no le importa nada, como se dice habitualmente, no tenemos nada que perder. Y entonces bastaba la voz de aura por parte de Juan para que si fuera necesario se lanzaran contra el templo y terminaran con aquello. O sea que era peligrosa la figura de Juan y su predicación frente a este modelo social en el que vive Jesús. Sí. Juan no tomará esa iniciativa de enfrentarse directamente con el templo, pero lo hace por su actitud personal. No quiere saber nada con el templo. Y aquí hay una fuerza profética y está allanando los caminos de Jesús. Aunque desde otro punto de vista hay que decir que Jesús lo va a superar. Más aún, Jesús lo va a desorientar al mismo Juan Bautista. Va a ir más lejos que Juan Bautista y de otra forma. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué dice que Jesús va a desorientar a Juan el Bautista y va a ir más lejos? Me tengo que adelantar un poco los acontecimientos. Le damos permiso. Básicamente, Juan dirá, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Es decir, va a venir ahora alguien que empezará los hachazos. ¿Qué significa los hachazos? Cortar cabezas. Y cuando la gente no da más, no le importa nada, lo que decíamos hace un momento,
no le importa y le encanta que le anuncien que viene uno a terminar con toda esta situación. Y entonces ahí es donde lo siguen, Jesús viene, se hace bautizar, viene el Espíritu Santo que corrobora la autenticidad, importantísimo todo esto, de lo que está haciendo Juan, pero después resulta que el hacha que va a utilizar Jesucristo no será el hacha material, será el hacha de su palabra. Hablando de palabra, en el momento del bautismo, si bien recuerdo, aparecen las tres personas de la Trinidad, claramente. Sí. El Hijo bautizándose, el Espíritu Santo que desciende sobre el Hijo corroborando esto que está haciendo, pero se escucha la voz del Padre. ¿Por qué se escucha la voz del Padre y qué es lo que dice el Padre? Evidentemente estamos ante una teofanía. Teofanía es una manifestación de Dios trinitario y por lo mismo es un momento solemnísimo. Ahora, vuelvo sobre el tema que estaba tratando de explicar. El hacha que va a utilizar Jesucristo no será un hacha material, sino el hacha de su palabra. Y lo diremos en su momento, cuando llegue el sermón del monte, llamado habitualmente de las bienaventuranzas, cuando Jesús va a proclamar la felicidad de los pobres y la felicidad de los mansos, de los perseguidos por la justicia, esa forma de hablar de Jesús no era como hablaba Juan. Y hasta tal punto que, ya digo, me anticipo, pero volveremos sobre ello, las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, cuando dirá además, si alguien te pide que hagas 1000 pasos, hazle 2000, y si te pide la capa, dale también el manto, y además, si en un momento dado él necesita de ti, no dejes de responderle, perdona. Ese no era el lenguaje de Juan Bautista. Y entonces habrá unos discípulos de Juan que irán a verlo a Jesús y le contará todo lo que Jesús ha dicho, y Jesús irá a preguntar a Juan con sus emisarios, dime, pero ¿eres tú el que tiene que venir o hay que esperar a otro? O sea, Juan estuvo confundido con Jesús, por eso le mandó a sus emisarios a preguntarle, ¿eres tú o no? Porque ese discurso no lo entendió Juan. No lo podía entender, porque él había anunciado el hacha. Y además el hacha era contra los romanos y contra el templo. Y entonces tenemos que saber que podía decir los discípulos de Juan, oye, con lo que nos has contado en el Sermón del Monte, aquí los problemas que tenemos no los arreglamos, ¿eh? Así que habrá que buscar a otro, era la pregunta. Y esto es muy bonito y ya lo podremos seguir hablando después. Pero entender la figura de Juan es capital. Padre, yo quisiera que para resumir nos ayudara a entender la relación del bautismo de Juan, que nos recuerda ese paso del Mar Rojo, que es el paso de la esclavitud y la muerte de Egipto hacia la vida, y el paso por el Jordán, que Josué hace entrada a la tierra prometida, con el bautismo cristiano. Estamos en los albores de una nueva manera de ver y de servir a Dios y de relacionarnos con Él. Una nueva manera de relacionarnos con el Señor. Yo quisiera que tomáramos conciencia de esta nueva manera. Esta nueva manera será sumergirse. Bautizarse será de nuevo sumergirse. Sí. Y todos, universal, no solo los judíos. Y el bautismo, cuando uno lo tomó de bebé, nuestros papás nos presentaron, ¿cómo podríamos hoy hacer para volver a hacer que el bautismo sea, vamos a decir, siempre es efectivo, pero sí entendido por nosotros? Bueno, de eso ya podremos hablar, porque hay cosas hermosas por entender y por pasos que tenemos que dar. Padre Hernán, muchas gracias por este tiempo tan valioso que nos da. Y queridos amigos, vamos a seguir conversando
en este tema tan importante de navegar en Cristo, por eso somos todos cristonautas. Los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias, Padre Hernán, por estar con nosotros. Gracias a todos.